Bueno, pues el ejemplo de Guardiola es fantástico porque en estas imágenes vemos hasta qué punto una persona que se siente identificado con su profesión y que se siente identificado con su camiseta, pues es capaz de convertirse en un claro referente. Si yo les hubiera tenido que mostrar imágenes de Maradona para hacerles entender en qué consistía su excelencia, les hubiera mostrado imágenes en donde Maradona hacía prestidigitación con los pies. O sea, Maradona y el balón. Esencialmente hubiera sido eso. Para que yo pueda descubrirles a ustedes cuál es el patrón de liderazgo de Guardiola, hace falta ver a Guardiola rodeado de compañeros. Es ahí donde se ve qué tipo de influencia ejerce una personalidad de este tipo. ¿Y de dónde nace su influencia? En primer lugar, de su calidad de hombre que representa un sentimiento. Pero en segundo lugar, en un hombre que hace las cosas con entusiasmo, que pone el alma en lo que hace. Y cuando uno pone el alma en lo que hace, no existen lugares secundarios. Guardiola es importante en el túnel del vestuario, es importante en el banquillo de suplente, es importante cuando está calentando en la banda y, por supuesto, que se hace esencial cuando le toca participar directamente en el partido. Y a veces parece un niño en un parque, y a veces parece un general acorralado, y a veces se tira al suelo como si estuviera en su casa y tuviera una rabieta. Todo lo que hace expresa sentimiento, siente lo que hace, y a partir de ahí somos capaces de contagiar lo que nos da la gana. Una empresa es un conjunto de actitudes, fundamentalmente eso. Si yo tuviera que definir qué es un equipo, pues no encontraría seguramente una definición mejor que la siguiente. Un equipo es un estado de ánimo. Eso es un equipo. Conseguir un estado de ánimo no es algo que resulte fácil, no es algo que resulte sencillo, es algo que resulta complejo, pero en la medida en que somos capaces de generar ese desafío en nuestra organización, todo termina resultando más fácil. Si yo futbolizo esta teoría, lo van a entender perfectamente y no hace falta hablar de equipo. Basta con hablar de una persona que puede tener el respaldo del entrenador, el cariño del público, el respeto del periodismo y puede llegar a la excelencia. El mismo jugador, sin todos esos apoyos externos, puede no pasar de la mediocridad. Eso multiplicado por un equipo, pues puede producir verdaderos milagros, verdaderos milagros. Ya para llevar el punto de vista de Guardiola al colectivo, les voy a hablar del último ejemplo que ayuda a ilustrar esta idea. Es la selección italiana de fútbol en el último mundial. No tenía el mejor equipo, ni seguramente la segunda mayor suma de talento, ni la tercera, ni la cuarta y a lo mejor ni la quinta. O sea, era un equipo normal, de jugadores normales, que sin embargo terminaron ganando el campeonato del mundo contra todo pronóstico. ¿Cómo lo hicieron? Pues desde la inteligencia de un líder que supo interpretar la fuerza del momento. O sea, Italia estaba atravesando la peor crisis institucional de la historia. Había un ambiente de podredumbre ambiental, estaba el fútbol entero en los juzgados, por un caso de corrupción que no había tenido precedentes en los 100 y tantos años de la historia del fútbol italiano. Directivos, árbitros, jugadores, todos comprometidos en una gran trama de corrupción que había modificado el fútbol italiano y hasta se ponía en peligro su futuro. ¿Qué hizo el entrenador? Pues reciclar toda esa basura moral, inventarse un relato y hacerles entender que ellos eran los únicos defensores de la patria futbolística italiana. Generó un recurso, un elemento reactivo de tal dimensión que todos los jugadores de la selección italiana terminaron dando mucho más de lo que tenían, mucho más de lo que eran capaces de dar. Eso no se puede conseguir en plazos muy largos, pero para un campeonato corto como el Campeonato del Mundo, una historia de estas características, un relato de estas características es extraordinariamente eficaz. El líder es también un creador de relatos, alguien que le cuenta historias a su equipo para provocar factores motivantes.